Los circuitos eléctricos en paralelo tienen la característica de que cada resistencia está conectada de manera independiente, es decir, la corriente eléctrica que pasa por cada resistencia sigue un camino único y diferente a los demás, es decir, aquí se forma un primer circuito, después esta pasa hasta acá para llegar y este es un tercer ramal. La característica principal es que si desconectamos una de las resistencias, las otras siguen funcionando, no se interrumpe el flujo de la corriente eléctrica debido a que se desconecte una de ellas, como es el caso de los circuitos en serie. Entonces, esta es una forma que muestra realmente cómo están conectadas en paralelo, o de esta manera también están conectadas en paralelo. Fíjate bien cómo aquí en este caso, este es un primer circuito o un primer ramal y este es un segundo circuito o segundo ramal. Por eso al desconectar cualquiera de estas dos resistencias, la otra sigue funcionando. O una tercera forma de verlo es ya más de manera esquemática, así es como se van representando las resistencias en paralelo. Y esquemáticamente, esta es la forma de representar las resistencias en paralelo. Entonces, fíjate bien, aquí en verde está marcado el primer ramal, que es el camino que sigue la corriente eléctrica cuando pasa por esta resistencia. Este segundo camino marcado en azul es para la segunda resistencia. Si te das cuenta, aunque se interrumpa o se corte aquí, si cortamos aquí este conductor, este cable, este ramal sigue funcionando. Entonces, por eso es que cuando se desconecta una resistencia, las otras siguen funcionando. Lo mismo ocurre aquí, si cortáramos aquí, este no interrumpe, este corte no interrumpe ni este ramal ni el tercer ramal marcado en color rosa. Entonces, de esta manera es como se representan los circuitos en paralelo. Y esquemáticamente o de manera simbólica va a quedar representado así, mira. Esto es el símbolo de resistencia, esto es el símbolo de resistencia y vamos a representar las resistencias en paralelo de esta manera, de forma esquemática. Ahora, para analizar lo que ocurre con las tres magnitudes en los circuitos en paralelo, vamos a verlo de esta manera. Primero, el voltaje es el mismo en todos los puntos y es igual al voltaje principal, es decir, aquí el voltaje de la fuente o de la fuente electromotriz o la diferencia de potencial principal que está aquí va a ser la misma en cada uno de estos ramales, es decir, en el circuito en paralelo no existe caída de voltaje. Por lo tanto, el voltaje total es el mismo que el voltaje 1, que el voltaje 2 y que el voltaje 3 y hasta el voltaje N. La intensidad de corriente se divide en cada uno de los ramales, es decir, el total de la intensidad de corriente en el circuito va a quedar dividido en este, es decir, la intensidad de corriente sí se divide, sí disminuye en cada uno de los ramales. Por lo tanto, vamos a decir que la intensidad de corriente total es igual a la suma de esta intensidad más esta intensidad más esta intensidad. Y la resistencia total o equivalente se calcula de la siguiente manera, fíjate, es de esta manera, no se suma como en el caso de las resistencias en serie, aquí es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn, es decir, es el recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias. Ahora vamos a analizar esto en un ejemplo. Este es el ejemplo 1. Está este circuito que está conectado a una FEM de 120 volts. Hay una resistencia 1 de 22 ohms, una resistencia 2 de 18 ohms y una resistencia 3 de 8 ohms. El primer paso es considerar lo del voltaje. El voltaje es el mismo en cada ramal. Dijimos que en paralelo no hay caída de voltaje. Por lo tanto, si aquí es 120, entonces en este ramal pues va a ser también 120. En este ramal van a ser 120 y en este ramal también van a ser 120. Entonces es el mismo el voltaje en todos los ramales. El paso 2 es hallar la resistencia total o equivalente del circuito.
Para eso, recuerda que la fórmula te dije que es el recíproco de la suma de los recíprocos, o sea que es la resistencia total o equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Esta es la fórmula mediante la cual vamos a encontrar la resistencia total o equivalente del circuito. Sustituyendo los valores me quedaría así: 1 sobre 22, que es esta resistencia, más 1 sobre 18, que es esta resistencia, más 1 sobre 8, que es la resistencia 3. Hago esta operación: 1 sobre 22 más 1 sobre 18 más 1 sobre 8, y el resultado es 4.425. 4.425 es la resistencia total o equivalente del circuito. Paso 3. Voy a hallar la intensidad total del circuito usando la ley de Ohm y la resistencia total o equivalente que acabamos de calcular. Entonces la fórmula es así: intensidad total es igual a voltaje total sobre resistencia total. El voltaje total es 120 volts, que es este de aquí. La resistencia total es la que calculamos, que es 4.425. Por lo tanto, la intensidad total es 27.12 amperes. Ya tengo el voltaje total, tengo la resistencia total y tengo la intensidad total. Ahora voy a calcular la intensidad de corriente para cada uno de estas resistencias. Entonces, usando la ley de Ohm, calculo la intensidad de corriente para cada una de las resistencias. La ley de Ohm dice que la intensidad es voltaje sobre resistencia. Para la resistencia 1 sería voltaje 1 sobre resistencia 1, 120 sobre 22, y eso me da 5.45 amperes. Entonces aquí son 5.45 amperes. El voltaje o la intensidad 2 es el voltaje 2 sobre la resistencia 2, 120 entre 18. Y eso me da 6.67 amperes, que lo pongo aquí. Y para la resistencia 3, la intensidad 3 sería voltaje 120 entre de 8, me da 15 amperes. Y entonces recuerda que la regla de los circuitos en paralelos establece que la intensidad total debe ser igual a la suma de estas intensidades. Yo ya había calculado la intensidad total, sin embargo aquí voy a comprobar que si sumamos 5.45 más 6.67 más 15 me da 27.12 amperes. Y bueno, entonces al final el resultado de resolver este circuito queda así. El voltaje total pues son 120 volts. La resistencia total es esto que calculé, 4.425. La intensidad total 27.12 y el voltaje total 120. Estas son las magnitudes totales: resistencia total, intensidad total y voltaje total. Para cada una de las resistencias queda así: resistencia 1, 22, voltaje 120 y la intensidad 5.45. Esta es de la resistencia 2 y esto es de la resistencia 3. Así es como debe quedar el resultado final de resolver un circuito en paralelo.